Me llamo tía Dixon y tengo 32 años. Pasé mucho tiempo construyendo ese álbum. Registros genealógicos sacados de varios archivos distintos, fotografías escaneadas y restauradas píxel por píxel, una portada de cuero hecha a mano que había encargado en una imprenta de Ohio, porque quería que se viera como algo que pertenecía a un museo, no algo que una hija había armado en una laptop entre turnos de trabajo. Rastreaba la familia de mi padre hasta varias generaciones atrás, hasta un empleado de una naviera en Liverpool que cruzó el Atlántico sin nada más que un abrigo de lana y un nombre que nadie en nuestra familia recordaba hasta que yo lo encontré. Planeaba dárselo en el restaurante frente a todos, justo en el momento en que el mesero sacara el pastel. Tantos años de matrimonio merecían algo que durara más que las velas. También pagué la cena. Toda. El salón privado en Berzanos, el vino, el menú de varios tiempos, el cuarteto de cuerdas que mi madre había mencionado querer desde su aniversario anterior y nunca tuvo. El total salió bastante alto, y no dudé ni un segundo al escribir el número de mi tarjeta para el depósito de la reservación, porque para mí esto no era una simple transacción. Eran años de dos personas permaneciendo juntas a través de despidos y un incendio en la casa, de la cirugía de mi padre. Y quería que la noche se sintiera tan importante como realmente lo era. Llegué con anticipación, cargando el álbum envuelto en papel café, y mi hermano ya estaba parado en la entrada del salón privado, como si le hubieran asignado la seguridad del lugar. Desmond siempre ha tenido esa forma de colocarse en los umbrales, como si el espacio le perteneciera y todos los demás necesitaran su permiso para pasar. Solo familia inmediata, dijo antes de que yo siquiera pudiera saludarlo. Tú dejaste de contar hace mucho. Le pregunté qué quería decir con eso genuinamente porque no entendí la frase. Lo dijo como si yo ya debiera saberlo, como si existiera algún libro de cuentas al que solo él tuviera acceso, algún registro de visitas y llamadas y días festivos en los que yo había quedado corta, y que él había estado llevando en silencio durante mucho tiempo. Miré más allá de él, hacia el salón. Mi madre estaba sentada cerca de la cabecera de la mesa, riéndose de algo con el vino ya servido. Cruzamos miradas y me hizo un pequeño saludo con la mano, del tipo que le haces a un mesero, no a una hija, y volvió a su conversación. Me quedé parada en ese umbral, sosteniendo un álbum que representaba meses enteros de mi vida y una cantidad considerable de dinero que ya había gastado. Y nadie en ese salón volteó a reconocer lo que estaba pasando. Nadie se puso de pie. Ni mi madre ni mi padre, a quien podía ver al otro extremo de la mesa acomodándose la corbata, ajeno a todo. Encontré a la gerente del restaurante en el pasillo de afuera, una mujer con blazer negro y un auricular sujeto a la oreja, y le dije una sola frase. Le dije, la cena ya está pagada, pero no voy a quedarme, y me gustaría que el depósito se reembolsara a mi tarjeta antes de que sirvan el postre. Después me di la vuelta y salí por las puertas principales hacia el estacionamiento, todavía con el álbum envuelto en papel café bajo el brazo, y me senté en mi auto un buen rato antes de poder obligarme a encender el motor. No lloré. Quiero dejar eso claro porque esperaba hacerlo, y no lo hice. Lo que sentí en cambio fue algo más frío, algo que mantuvo mis manos muy firmes en el volante. Manejé a casa y no desenvolví el álbum. Lo dejé sobre la barra de mi cocina y lo miré durante un largo rato. En la esquina donde el envoltorio se había resbalado, asomaba el rostro de mi padre, una fotografía suya de joven, antes de todo esto, antes de Desmond, antes de lo que fuera que había hecho que mi presencia en esa familia se sintiera opcional. Lo que no sabía, sentada ahí en esa cocina, era que la gerente había hecho exactamente lo que le pedí. Había tomado la carpeta con la cuenta final para procesar el reembolso. Y en lugar de regresar en silencio a la cocina con ella, la llevó directamente al salón privado para confirmar el cambio con quien fuera que estuviera organizando la cena.
La dejó frente a mi padre justo cuando el mesero llegaba con el pastel. Justo cuando el salón se ponía de pie para el brindis, justo cuando mi madre levantaba su copa con esa misma sonrisa fácil que me había dado en la puerta un rato antes. Mi padre abrió la carpeta esperando ver una cuenta. Lo que encontró en cambio fue mi nombre en cada línea. El depósito, la selección de vino, la solicitud del cuarteto de cuerdas, la nota que había dejado sobre que el sabor del pastel fuera terciopelo rojo porque era el favorito de mi madre, la nota que decía, anexar, por favor guardar hasta después del pastel, de parte de tía. La leyó una vez, después la leyó de nuevo más despacio, y me han dicho desde entonces que sus manos se quedaron quietas sobre el papel. Miró más allá del mesero, más allá del cuarteto, que todavía estaba afinando, y encontró el rostro de mi madre al otro lado de la mesa. Tantos años, dijo, y me dejaste brindar por todos esos años sin ella. El salón se quedó en silencio del modo en que se quedan los salones justo antes de que algo se rompa. La sonrisa de mi madre no se movió al principio, como si su rostro todavía no hubiera alcanzado lo que sus oídos acababan de escuchar. El cuarteto había dejado de afinar. El mesero con el pastel se quedó congelado a medio camino entre la puerta de la cocina y la mesa, sin saber si seguir caminando o retroceder. Me enteré de lo que pasó después solo porque mi padre me llamó él mismo un rato más tarde, mientras yo todavía estaba sentada en la barra de mi cocina con el álbum enfrente, todavía envuelto, todavía esperando. Me dijo que mi madre trató de reírlo primero. Le dijo que era un malentendido, que por supuesto sabía que yo había pagado, que simplemente había asumido que Desmond me había dicho que el salón estaba apretado de espacio, y que yo lo había entendido y me había hecho a un lado con elegancia. Mi padre le preguntó frente a toda la mesa, por qué hacerse a un lado con elegancia se veía como su hija parada en una puerta siendo rechazada como una desconocida. Ella no tuvo respuesta para eso. Tuvo muchas palabras, pero ninguna de ellas era una respuesta. Después le tocó a Desmond. Dijo que había estado protegiendo la intimidad de la noche, que demasiada gente cambiaba el ambiente de una cena tan importante, que no pensó que a mí me importara, ya que de todos modos yo no era muy detallista con los asuntos familiares. Mi padre le preguntó a qué detalles se refería. Desmond tampoco respondió eso. Mi padre me dijo después que ver a su hijo buscar palabras y no encontrar ninguna fue el momento en que algo dentro de él finalmente encajó, algo que llevaba suelto desde hacía mucho más que esa cena, tal vez desde hacía años, y que simplemente no se había permitido mirarlo directamente hasta que una desconocida con blazer negro le puso en las manos una carpeta con mi nombre en cada línea. No terminó el brindis. Dejó su copa, todavía llena, y le dijo a la mesa que necesitaba unos minutos. Salió al estacionamiento, se sentó en su auto de la misma manera en que yo me imaginaba que me había sentado en el mío un rato antes, y me llamó a mí antes que a nadie más. Leí cada línea, dijo. El depósito, el vino, el cuarteto, el sabor del pastel. Tantos años juntos. Y no sabía que el pastel favorito de tu madre seguía siendo el de terciopelo rojo hasta que lo vi escrito con tu letra en una carpeta de hotel. Le conté sobre el álbum entonces, porque sentí que era el momento, sentada ahí, con él todavía sobre mi barra, envuelto en papel café. Le hablé del empleado de la naviera en Liverpool, de las generaciones, de todo el tiempo que había pasado encontrando partes de su historia que ni siquiera él conocía. Se quedó callado un buen rato al teléfono, y cuando volvió a hablar, su voz había cambiado, se había vuelto áspera de una manera que solo le había escuchado una vez antes, en el funeral de su propio padre. Tráelo mañana, dijo. ¿En serio? Quiero verlo con calma, no parado en un restaurante con gente apurándome por el pastel. Fui a verlo la tarde siguiente. Mi madre no estaba ahí. Él le había pedido que nos diera el día, y para mi sorpresa, ella lo había hecho sin discutir, lo cual me dijo más sobre el estado de las cosas que cualquier palabra dicha en voz alta.
Me senté con mi padre en su mesa de la cocina durante un buen rato mientras revisaba cada página de ese álbum, siguiendo la línea familiar con el dedo, deteniéndose en las fotografías, haciendo preguntas sobre personas cuya existencia jamás había conocido. Cuando llegó a la fotografía del empleado de la naviera, la que había empezado todo, se quedó con ella un largo rato sin decir nada, y luego dijo: «Se parece a tu hermano en los ojos». Yo no lo había notado. Ahora sí lo veo. No excusó lo que pasó en el restaurante. No fingió que no había ocurrido ni lo suavizó con ese tipo de perdón que borra lo que perdona. Me dijo con claridad que había dejado crecer una distancia entre nosotros, que él debió haberla cerrado en lugar de dejar que yo siguiera tendiendo puentes cada año con cenas y depósitos y álbumes que nadie le pidió, pero que importaban más de lo que nadie dejaba ver. Dijo que tantos años de matrimonio deberían haberle enseñado a notar quién estaba realmente en la sala y a quién estaban empujando en silencio hacia el borde, y que había fallado en notar que era su propia hija. Mi madre me llamó unos días después. No fue una reparación completa, no en una sola llamada, no en una sola conversación. Algunas cosas tardan más en reconstruirse de lo que tarda hacerse un álbum, pero fue un comienzo, uno honesto del tipo que no finge que la puerta nunca pasó. Ahora guardo el álbum en casa de mi padre. Me pidió tenerlo ahí, en el estante de su estudio, donde puede bajarlo cuando quiera. Y me dijo que ese es exactamente el lugar al que pertenece algo así. En un lugar donde se mira, no en un lugar donde se envuelve en papel y se olvida en un auto. Si esta historia significó algo para ti, si alguna vez te has quedado parado en una puerta esperando que te dejen entrar a tu propia familia, dale a suscribirse. Vienen más historias como esta, y me encantaría que estuvieras aquí para verlas.